Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión voy a hablar de un tema muy interesante que es el origen de los arcanos menores del tarot, de los palos de los arcanos menores. Bueno, el origen inmediato de estos palos es bien conocido. Provienen de las cartas de juego que no mucho antes habían aparecido en Europa. Alrededor del 1300 y pico habían aparecido, no mucho antes de que tengamos testimonio de los primeros tarots. Las cartas de juego, sobre todo los que habéis visto la baraja española o la italiana, sabéis a lo que me refiero, pues son los mismos palos y muchas veces el parecido es asombroso entre la baraja española y las arcanos menores del tarot. Entonces, ahí no hay ningún misterio, pero cuando nos referimos al origen de esos palos en sí, de esos palos de las cartas de juego, ahí ya empezamos a tener muchas teorías y muy pocas pruebas. Hay estas teorías muy bonitas y que probablemente tienen bastante de cierto. Por ejemplo, la teoría de que los palos representaban las distintas capas de la sociedad medieval, las espadas los militares, las copas el clero, los bastos los agricultores, los oros los comerciantes, que probablemente tienen bastante de cierto por las connotaciones que tienen estos palos en su sociedad. Y también hay otras, por ejemplo, hay una teoría muy bonita de la autora Jessie Weston, que inspiró a poetas como Eliot y a otros a mencionar el tarot en sus obras, en las que esta mujer afirmaba que los palos del tarot estaban basados en elementos de la leyenda artúrica. La copa era el grial, la espada Excalibur, los bastos las lanzas de Longinos, y los oros eran como un plato místico que solía acompañar al grial, en el que aparecían alimentos para los caballeros de la tabla redonda. En fin, teorías las que queráis, que los cuatro palos representaban virtudes, etcétera, etcétera. Y probablemente todas tienen un poco de cierto, porque el tarot en Italia, en la Edad Media, en el paso de la Edad Media al Renacimiento, que es cuando aparece el tarot, pues probablemente tenía todas estas connotaciones. Por ejemplo, en el tarot de Mantegna, que no tiene palos, sí están representadas las clases sociales, claramente. Es decir, todas esas connotaciones van añadiéndose al caldero cultural que es el tarot. Pero el origen, más o menos demostrado, digo más o menos porque aquí tenemos documentos, pero no todo está probado. El origen es un origen oriental, un origen árabe, árabe entre comillas, ahora os lo desarrollaré, porque las cartas de jugar, como digo, aparecieron en el 1300 y pico, 1360, 1370, 1300 y algo, en España o en Italia, no está claro todavía, aunque la mención más antigua de las cartas de jugar creo que es en España o en Italia, provenientes, lo más probable, de Oriente. Todo esto está desarrollado en este libro que os recomiendo muchísimo, luego os lo pondré abajo el nombre, Origins of the Minor Arcana, que está en inglés, de Ben O'Shaughnessy, que es un libro que desarrolla perfectamente lo que se sabe hasta ahora del verdadero origen de los arcanos, de los palos de los arcanos menores, en que, como digo, provienen de las cartas de jugar, pero estas a su vez provienen de otras cartas, de cartas que provienen de Oriente. ¿Cuál es el origen total? Bueno, las primeras cartas de jugar probablemente son chinas. Se llamaban money cards, cartas de dinero. O sea, lo digo en inglés porque en chino no sé cómo se dice, o sea, cartas de dinero. Y estas cartas, que creo que todavía se utilizan en algunos juegos chinos, variantes o descendientes o supervivientes, no lo sé, no soy experta en el tema. Estas cartas alargadas se llamaban así porque representaban todos los cuatro palos que tenían cuatro palos, representaban temas de dinero.
O sea, las cartas se llamaban, una se llamaba cash, dinero en efectivo, que remitía a las monedas chinas, estas con un agujero en el centro. Otro palo se llamaba decenas, otro miriadas, que volveremos a eso. Miriadas es una palabra que significa unidades de 10.000, etcétera, etcétera. Todo era referente al dinero. ¿Por qué? Porque se hacían eco del sistema monetario chino, que es muy complejo y no vamos a entrar ahí en eso, ¿no? Entonces, esas fueron las primeras cartas. De esas cartas provinieron unas cartas circulares persas. Sí, circulares. Eso de las cartas circulares no lo inventó la autora del Tarot Mother Peace. No. Las cartas circulares son mucho más antiguas que eso. Y había unas cartas circulares en la cultura persa, que las podéis ver aquí, no se verán muy bien. Se llamaban Ganjifá y son más o menos así. Esas cartas intermedias, que no tenían los palos todavía muy claros, aunque ya se empezaban a ver, son un poco las intermedias entre las cartas chinas y las cartas de las que provienen nuestras cartas de jugar, que sin más preámbulo o paso a ellas, que son también hay algunas cartas, probablemente hubo barajas hindúes también de por medio, pero bueno, que pasamos directamente a ver los que son las cartas, digamos, de las que provienen las nuestras, que son las cartas mamelucas. Los mamelucos eran un grupo social en el mundo islámico. Estamos hablando de la época del califat, de los califatos, etcétera, etcétera, siglos XI, XII, hasta más o menos el XIII, por ahí. Era un grupo social que empezaron como esclavos, eran muy renombrados por su lealtad. Recordaréis que Napoleón tenía sirvientes mamelucos por lo mismo. Eran muy renombrados por su lealtad y empezaron como esclavos, y por su gran habilidad militar y su gran capacidad terminaron incluso gobernando buena parte de Asia. Para ser más concretos, Egipto, Palestina. Lo que pasa es que no eran muy organizados en sus temas y duró muy poco su imperio, pero duró lo suficiente para dejar algunos legados culturales, entre ellos una baraja que a principios del siglo XX se descubrió. Y de esa baraja, de la baraja mameluca, es de la que proviene directamente la nuestra, tanto por el momento histórico del imperio mameluco como por la semejanza, que es asombrosa. Aquí podéis ver así por encima una reconstrucción de cómo era, tanto por la semejanza como por la época. Probablemente pues resulta que los arcanos menores, es decir, que las cartas de jugar y de ahí los arcanos menores, pues provienen de ahí. Y gracias a lo que sabemos, que no es mucho tampoco, pero algo sabemos del imperio mameluco, que como digo, fue muy poderoso por un tiempo bastante breve. Por lo que sabemos de ellos, podemos saber un poco lo que representa cada palo. Empezamos con el palo un poco más evidente, que es el palo de espadas, ¿no? Nunca os habéis preguntado por qué. Esto es una carta del tarot de Marsella. Nunca os habéis preguntado por qué, tanto en muchas barajas españolas, no en todas, como en muchas barajas de tarot, a veces las espadas son que nos cuesta reconocer que son espadas porque tienen una forma curva muy extraña. Y decís, ¿estos son espadas? Pues sí, son espadas, porque nosotros estamos acostumbrados a la espada nuestra, que proviene de la espada romana. Había un dicho que era que alguien es recto como una espada romana, que es recta completamente, ¿no? Mientras que estas espadas son curvas. Es muy sencillo. El palo de espadas en la baraja mameluca era curvo porque la espada oriental, esa espada que estamos hartos de ver en películas de corte oriental y tal, era curva, era la famosa cimitarra.
Entonces los mamelucos utilizaban este tipo de espadas. Os vuelvo a recordar que los mamelucos eran un grupo social que empezó siendo un grupo de esclavos. Eran chavales del Cáucaso, de Turquía, de los límites del Imperio Islámico, a los que se secuestraba o se compraba, porque había quienes los vendían, jóvenes inteligentes, venían de las culturas de las estepas que eran terriblemente duros, terriblemente fuertes, muy entrenados en lo militar. Se les compraba muy jóvenes y se les convertía a la religión islámica y se les convertía en esclavos muy leales, y eran de un poder militar enorme, que eso facilitó que de esclavos en un momento dado tomaran el poder en muchas zonas del Imperio Islámico. Entonces, para un mameluco la espada era un símbolo de poder, de fuerza militar. Aquí un poquito estamos ya en el terreno de los que afirman que el palo de espadas representa el poder militar. Es completamente cierto. Y entonces, digamos que para los mamelucos era un símbolo de poder enorme. Entonces, y también era un emblema, que eso vamos a sacarlo mucho también ahora, era un emblema muy utilizado por los nobles como símbolo de su poder, por los sultanes, por los emires, por toda esta gente, ¿no? Entonces, evidentemente el palo de espada representaba exactamente el poder militar. Ahí no están muy equivocados los que sostienen la teoría de las clases sociales. ¿Qué pasa con los bastos? Pues los bastos os vais a quedar un poquito sorprendidos, porque los bastos en verdad son palos de polo. Supongo que habéis oído hablar del deporte del polo. Los palos de polo, era otro símbolo o emblema muy utilizado por la nobleza islámica. ¿Por qué? Muy sencillo. El polo era un deporte de entrenamiento militar. El polo es de origen oriental. Si sabéis un poco de la historia de este deporte que se juega, os recuerdo, a caballo, con unos señores que tienen unos mazos, que le dan una pelotita que está en el suelo y que hay que meterla como en el fútbol, en una portería. Eso requiere, parece una tontería, pero requiere mucha estrategia. Controlar el caballo, controlar el palo, esquivar a los otros jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Era un deporte de entrenamiento militar por excelencia. Los militares lo jugaban a manera de entrenamiento y en el entrenamiento de los esclavos mamelucos era importantísimo. Y entonces el polo, que los ingleses se lo trajeron de la India y por eso se juega aquí en Europa y también en América. En Argentina, por ejemplo, es un deporte muy extendido. Este juego proviene de eso, de Oriente, y era un juego asociado con dos cosas, con lo militar y también con la nobleza. Era un deporte de reyes, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque para los reyes lo jugaban ellos, hacían que lo jugaran los ejércitos, y era un deporte muy distinguido. Y entonces pensemos que para determinadas clases sociales, para los militares y para los nobles, era importantísimo. De ahí que se convirtiera en uno de los palos de las barajas. Tened en cuenta que las barajas, eso también lo recordamos, porque las primeras barajas que tenemos eran barajas creadas de tarot que tenemos, eran barajas creadas para nobles. Las barajas siempre han sido un medio de publicidad, de extensión de ideas, también de conmemoración, de exhibición de emblemas o de símbolos importantes. Y claro, era muy importante que esos símbolos aludieran a los poderosos, que eran los que podían patrocinar todas esas cosas. Entonces es normal que una baraja tenga todos esos símbolos, aludiendo al poder social más importante, que era el de los nobles y el de los militares. Así de claro, ¿no?
Y si pasamos a los oros, es clarísimo. Los oros, aquí tenemos monedas árabes, las podemos ver. Los oros eran una alusión. Recordad que este palo originariamente se le llama en muchos sitios monedas. En el tarot lo llamamos pentáculos, pero eso proviene de Waite y los ocultistas. Eso de los pentáculos. Estamos hablando aquí de antes. Los oros, las monedas, como queráis llamarlos, un símbolo no solo de riqueza, sino que la moneda por sí misma llevaba estampados lemas o símbolos, o en el Islam más bien lemas y frases y cosas así, porque recordad que el Islam en la religión limita mucho la reproducción de imágenes. Entonces los lemas o los símbolos o los que sea llevaban los símbolos de las personas que estaban en el poder, de los califas, por ejemplo. Entonces el oro era un símbolo del poder reinante por excelencia. Si hemos aludido ya a las cimitarras y a los palos de polo como símbolos del poder reinante, pues ya los oros, imaginaros, ¿no? La moneda en sí era tal símbolo de poder que en la baraja mameluca aparece como un emblema o un símbolo en la parte de arriba de casi todos los palos, si la veis, aunque no sean de oros. Y es por eso. Y por último voy a aludir a las copas. No quiero tampoco aburriros mucho. Las copas sorprenden por el motivo de que, primero, estamos hablando de una religión en la que el alcohol está prohibido. ¿Qué hace aquí una copa? Bueno, pues hace mucho, porque la copa, para los árabes, para los musulmanes, perdón, y para los árabes también, claro, es un símbolo de abundancia. Es un símbolo de abundancia, de tener mucho y de poder dar mucho. Era un símbolo de riqueza, tanto más que el oro o los oros o las monedas. Y por eso en la cultura mameluca tenía un nombre muy curioso este palo. Este palo se llamaba multitudes. Sí, una palabra árabe, tumán, que quiere decir exactamente eso, multitudes. ¿Por qué se llamaba así? Bueno, antes de eso quiero recordaros que la copa, aparte de eso, se sabe que era un símbolo de poder y de abundancia, y porque la utilizaban muchos emires y muchos sultanes como su emblema. O sea, aparece como emblema o símbolo de muchas personas en posiciones de poder. Entonces, digamos que las copas se llamaban multitudes. ¿Por qué ese nombre? Como digo en árabe tumán, pues porque os acabo de comentar hace un ratito que en China había uno de los palos se llamaba miríadas. Miríada, bueno, el equivalente de la palabra miríada, que es una palabra que creo que en castellano existe todavía y que creo que es de origen griego y que significa unidad de 10.000. Porque en la cultura oriental es muy corriente contar el dinero en cantidades así. Los hindúes tienen una palabra lakhs que es más o menos lo mismo, ¿no? Es cantidades de varios miles. O los judíos con los talentos, es algo así, ¿no? Entonces, esta palabra, curiosamente, en varias lenguas orientales es más o menos la misma. Entre ellas en la antigua lengua turca. La antigua lengua turca, la palabra era tumán también, y tumán significa dos cosas, multitudes y unidades de 10.000. Es por esto que los mamelucos decidieron llamar tumán a ese palo para expresar la abundancia y la riqueza que asociaban a las copas. Y ahí veis la simbología de la que provienen nuestras cartas de jugar. Espero no haberme prolongado demasiado ni haberme hecho muy aburrida. Tenemos las copas
como símbolo de abundancia y poder económico. Tenemos los oros como símbolo de poder y los bastos y las espadas como diferentes aspectos del poder militar y de la nobleza, ¿no? Y bueno, y esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y os emplazo para la próxima vez. Un saludo.